El escritor de Hebreos le dice ahí en el verso 32, recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis, dice, una gran lucha de padecimientos. Verso 33. Por una parte, siendo un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Verso 34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros. Y esto fue lo que me llamó poderosamente la atención. Dice, y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene, ¿qué dice? Gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia, paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Y dijimos la última vez todos juntos, el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Buen Dios, te pedimos que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, nos des la gracia y la sabiduría y podamos, Señor, compartir y alimentar nuestro espíritu con tu buena palabra. Por Jesucristo, oramos, Señor, por aquellos que están en sintonía también, oyendo, Señor, y que tu palabra pueda llegar hasta el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, por lo que Dios dice, amén. Siéntense, amados, que están de pie. Cuando nosotros leemos este pasaje, a mí me llamó la atención este tipo de mentalidad, o cómo a veces, por qué Dios permite situaciones difíciles en la vida cristiana. Históricamente hablando, cuando leemos este pasaje, entendemos que cuando los judíos, la iglesia comenzó judía completamente, acuérdese usted, la iglesia en el aposento alto todos eran hebreos, y al pueblo hebreo se le presenta la fe. Por eso en el capítulo siguiente, cuando estudiemos un poquito la fe, entender la fe no fue fácil para ellos, dado que ellos conocían una forma de culto a través de las obras, a través del sacrificio. Y usted recordará, por ejemplo, pasajes que nosotros en nuestra cultura los hemos aplicado. Por ejemplo, cuando Jesús dice, hablando la escritura, vaya conmigo por favor a el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 42, Marcos 9, 42. Es un pasaje que utilizamos muchas veces nosotros para amonestar a aquellos cristianos. Dice en el versículo 42, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si
le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y lo hubieran echado a la mar. Verso 43. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Luego dice, si tu pie o tu ojo. Pero el verso 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Nosotros lo hemos aplicado muchas veces y predicadores lo han aplicado al hecho de que no cometamos errores que afecten a los pequeños, a los recién convertidos, pero el enfoque no es correcto en ese sentido. Yo quiero que usted recuerde que cuando Jesús está predicando o está enseñando en este pasaje, está enseñando al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo cree en un Dios vivo, un Dios que se manifestó en el Sinaí. Y por eso, si alguien creía en Jesús, era considerado un idólatra. Yo quiero que usted se ubique en el momento histórico que Jesús dice eso. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Porque cuando nosotros estudiamos la Escritura y nos damos cuenta del concepto que los líderes tenían de Jesús, decían que era un engañador, decían que era pecador, decían que era alguien que estaba contra la ley de Moisés. Y todo el concepto que ellos tenían del Señor Jesús era que era alguien que no era de Dios. Yo quiero que usted se ubique en el hecho de que si alguien creía en Jesús, ellos lo expulsaban de la sinagoga. Si alguno de ellos declaraba que Jesús era el Mesías, por eso usted recordará cuando el Señor hace el milagro en el ciego y el ciego le preguntan, ¿cómo fue que te hizo ver? Y él les cuenta la historia y le vuelven a preguntar, y entonces en el capítulo 9 de Juan el ciego dice, ya les he dicho cómo me hizo ver. Y entonces dice que lo expulsaron de la sinagoga por creer, por haber recibido un milagro de Jesús. Y Jesús lo encuentra y Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dice, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le dice, ¿lo has visto? Y entonces se postra delante de Jesús. Nosotros tenemos que entender que postrarse delante de un hombre para un judío es terrible. Ellos, si algo tenían sólido en su fe, era que a Dios, como le dijo Jesús a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque Satanás le dice, si postrado me adoras. Si idolatría era para ellos adulterio espiritual, era para ellos, hermano, tener esos ídolos era abominable para ellos. Si algún pueblo peleó con la idolatría, y debemos remontarnos a la historia que un día les conté, en las anécdotas de la vida de Abraham se dice que Abraham, Dios lo llamó para ser predicador del monoteísmo, pero toda la comunidad donde él vivía, ellos creían en los dioses, no en Dios, en los dioses. Y si usted es un poquito acucioso en la historia, y usted va a la historia a buscar las raíces de la cultura, por ejemplo, caldea, la cultura hebrea, usted va a encontrar que el trasfondo de todos ellos es la cultura sumeria. Y ellos creían en dioses. Ellos no creían en un dios, eran en dioses.
Y aunque ahí hay un misterio y ahí hay una situación que hay que estudiar bien, porque cuando uno profundiza un poquito en el concepto de Génesis 6, de los gigantes, uno empieza a averiguar de dónde, por qué los mentados Nephilims aparecen ahí. Y la historia de la humanidad ha sido de alguna manera vinculada con esos seres, pero no ese es el tema. El punto es que ellos creían en dioses y tenían ídolos, y dice en las historias de Abraham que Taré, el papá de Abraham, tenía muchos ídolos. Una de las anécdotas que ahí aparece en esas historias es que Abraham un día agarró un palo y quebró todos los ídolos. Entró al cuarto donde tenía los ídolos Taré y los quebró y le puso el palo al ídolo más grande. Y cuando Taré entra, dice que le pregunta: ¿por qué hiciste eso? Y Abraham le dice: no fui yo, fue el que tiene el palo. Eso está registrado ahí. Entonces dice que Taré le dice: ¿cómo? Si ellos no hablan, no se mueven. Y entonces Abraham le dijo: si sabes que no pueden moverse, ¿por qué crees en ellos? Entonces Abraham en ese entonces era un predicador de un solo Dios, el Dios verdadero. Y Abraham es el padre de Israel. Es la raíz de toda esa cultura, de toda esa mentalidad. De tal manera que si algún pueblo es predicador de un solo Dios, es Israel. Usted sabe que en el mundo hay 3 religiones monoteístas: judaísmo, el cristianismo y los árabes, que creen Alá, un solo Dios. Los chinos no. Y los de la India, usted sabe que los de la India, esos sí están graves. Esos creen que la vaca es un dios, que los monos son un dios. Ellos creen que los animales son dioses y tienen miles de dioses. Pero entonces cuando Israel recibe la herencia de un solo Dios, por eso les decía la otra noche, cuando los 3 jóvenes hebreos les dijeron: van a postrarse ante la imagen, dijeron: no, los vamos a matar. Dijeron: preferimos morir que postrarnos. Entonces, para un hebreo, postrarse delante de una imagen o delante de un hombre es, para nosotros aquí en la cultura occidental, yo he visto hombres hincarse a pedirle a la mujer que si se casa con ellos, y he visto hombres hincarse a pedir perdón. A mí una vez me dijo un hombre así hincado: vos sos mi padre. Y dije: este sí que ni madre tiene, hijo, que está hincado ahí. Si no entiende lo que es. Nosotros no tenemos esa cultura, o no tenemos ese pensamiento de lo delicado que es postrarse. Y entonces cuando Jesús, hermano, está en su ministerio y el ciego se postra y la gente cree en Jesús, entonces empezaron a decirle: no, él es un engañador, es un pecador, ese es un falso, ese hombre no es de Dios. Y entonces dice, y por eso fue que Jesús dijo esto, dijo: cualquiera, dijo, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atara una piedra de molino de las que, porque ellos decían: no es posible, no, él no es de Dios, él es un engañador. Dios es Adonai, Hashem, el único Dios arriba. Y cuando el Señor, por ejemplo, dijo que Él perdonaba pecados, porque Jesús le dijo a un hombre: tus pecados te son perdonados, todos los que estaban ahí, fíjese qué auditorio en el que tenía el Señor, dijeron: eso es blasfemia, eso es blasfemia, porque siendo hombre se hace igual a Dios. Entonces
Eso empezó a generar una rivalidad dentro del círculo, o llamémosle la cultura religiosa, porque más adelante nosotros vemos cómo Saulo de Tarso, él se llena de celo por Dios. Él se llena de celo por el Dios de sus padres. Y entonces ser cristiano, mire, hoy por ejemplo usted, los que aceptamos a Cristo aquí en la cultura occidental, lo más que nos puede pasar es que nos digan aleluyas. ¿Verdad que sí? Oh, ya te convertiste en aleluyas. Pero hasta más de eso no creo que haya mucho problema, pues. Pero en aquel entonces, creer en el Señor, o conocer al Señor, o reconocer al Señor como Salvador, como Dios, porque le decían Señor mío y lo adoraban, hermano. Entonces generó odio, generó rencor. Y el apóstol, antes de ser el apóstol Pablo, ellos, hermano, este hombre tomó carta de los principales sacerdotes, porque para ellos, digo, esos son herejes y hay que matarlos. Y entonces la historia nos dice que arrastraba a hombres y a mujeres. O sea, ser cristiano en ese entonces era arriesgar la vida. Ser cristiano o recibir a Jesús no era tan sencillo como que bueno, ya te volviste de otra religión, ya no eres mi hijo. No, era que aparecieron hombres como Saulo de Tarso, que era sanguinario, hermano. Arrastraba a las personas, las obligaba, hermano, a blasfemar, las llevaba a la cárcel. Y por eso el escritor de Hebreos dice, cuando habla aquí, dice en el verso 32, recuerden, dice, hagan memoria de que cuando ustedes fueron iluminados, dice ahí, sufrieron un combate terrible, tuvieron problemas, dificultades, y eso nos marca a nosotros una verdad. La iluminación, diga conmigo, iluminación. La iluminación, decía, voy a usar la palabra porque sí, así lo dice el texto, el comentario, pero de San Agustín. Dice que la primera luz que el alma recibe es la fe. La fe. Bueno, si digo San Agustín, tengo que decir también San Otto, ¿verdad? O San Rigo, ¿eh? Tan santo es el Agustín como somos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Pero la iluminación, decía él, que era la primera luz que el alma recibía. Cuando nosotros hablamos de la fe, que es, vamos a entroncar en el misterio de la fe. Vamos a ver que esa iluminación que viene al ser humano siempre va a provocar padecimientos. Porque ahora, hermano, aparecieron personas que decían que el Mesías era Jesús, era el hijo de José y María. Y entonces hay que entender que estos versos se escribieron dando a entender que ser cristiano o recibir a Jesús en aquel entonces los llevaba a un combate terrible, hermano. Los llevaba a una confrontación difícil. De tal manera que dice la escritura que esa confrontación, lea usted conmigo el versículo 32, recordad los días pasados. Dice verso 33, por una parte siendo hechos espectáculo público. La historia nos habla de cuando Pablo está predicando en Éfeso.
Fíjese usted que el apóstol Pablo, dice la Biblia, que Dios lo usaba con milagros maravillosos. Hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que se llevaban pañuelos, paños que Pablo oraba o ungía, y esos pañuelos y esos paños sanaban a las personas, liberaban a las personas. Y entonces Dios estaba a través de Pablo llevando el conocimiento de la verdad en Éfeso. Sin embargo, ahí en Éfeso había un platero llamado Demetrio, que hacían templecitos de Diana. Porque déjeme decirle que si algún negocio es productivo, pero muy productivo, es la idolatría. Hacer imágenes, vender medallas, rosas sagradas, pañuelos ungidos, eso es negocio. Yo le aseguro que si bueno, no tengo que ser así, pero si yo quisiera aprovecharme de la ignorancia de la gente y vendiera, yo puedo decir que tengo agua del Jordán y que vendo gotas del agua del Jordán y que son milagrosas, y le garantizo que hay gente que me las compra. O puedo vender astillas de la mesa vieja que tengo en mi casa y decir que son astillas de la cruz de Cristo, y le garantizo que hay gente que las compra. Hay gente, hermano, porque la idolatría está arraigada en el corazón de muchos. Tan es así, hermano, que una de las experiencias a veces más difíciles es corregir la idolatría en la iglesia. Porque la gente pone siempre su mirada y va idolatrando y va idolatrando. No le voy a decir en dónde, pero he tenido lugares donde he tenido que retirar la mano porque se la quieren besar a uno. Y le agarran la mano, hermano, y a besarla, y después dejan ahí microbios y toda la cosa. ¿Verdad? Porque la idolatría está arraigada. Y entonces Pablo está predicando en Éfeso, y de repente se da cuenta Demetrio que la enseñanza de Pablo está iluminando. La gente empezó a entender que no eran dioses los hechos de mano. La gente comenzó a ver que la idolatría no era verdad y que había un solo Dios verdadero, y comenzaron, dice ahí en el libro de los Hechos, que llegaban, hermano, hasta entregaban todos sus libros de hechicería, y era una cantidad de plata, porque hasta ahí mismo en ese libro dice la cantidad de dinero que habían gastado en los libros de hechicería, y la palabra de Dios prevalecía ahí en Asia. Y entonces Demetrio, el platero, que hacían templecitos de la diosa Diana y los vendían. Yo me recuerdo que un día yo le pedí perdón a Dios ya por eso, pero como me gusta confesarme delante de ustedes, le voy a contar. Me hice pasar por padre, y con otro hermano que no le voy a decir quién era, pero el hermano Víctor. Y entonces llegamos a una tienda donde vendía, porque queríamos camisas clerigales. Son bonitas, las camisas son así, bonitas. Y entonces Padre Otto, ¿qué busca? Padre Víctor, quiero camisas clerigales y toda la cosa. Y la monjita, padrecitos, vénganse por acá. Y ya lo hicimos, dije, ya nos reconoció padre, vamos. Pero me sacaron ¿cómo se llama eso? Donde guardan la hostia. Un sagrario, no sé qué así. Padre, mire, Padre Otto, me dijeron, mire qué belleza, para usted baratísimo, 60,000 euros. Es de oro puro. Ya sabe usted dónde andaba yo, Andaba en España. Y entonces me di cuenta que ellos se han hecho ricos por la idolatría.
Si usted va un día a España, y ojalá vaya, usted va a ver que en todas las calles no va a encontrar una tienda, sino una aquí, otra allá, otra allá, otra allá, otra allá, donde venden imágenes. Y todo el mundo comprando. Porque la idolatría es negocio, hermano. Por eso el Vaticano tiene tanta plata. Nadie dijo amén, que les da miedo, ¿va? Pero amén. Que han hecho de la idolatría el negocio de su vida. Todo el mundo compra medallitas, todo el mundo compra vírgenes, todo el mundo compra santos, todo el mundo. Hasta mis abuelos tenían eso ahí. Me recuerdo que la mamá de un pastor le dijo: hijo, cuando estaba antes de morir, te he dejado la mejor herencia. Y le dejó una virgencita así. Y me dijo: pues, ¿y para qué quiero yo eso? Espérate que cierre los ojos y yo, mira qué hacer. Pero entonces la idolatría se ve afectada con la verdad. Si algo pelea la verdad es con la idolatría, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. De tal manera que Dios no quiere que ames a nadie más que a Él. A ver, pregúntale a que está a su lado: ¿a quién amas más que a nadie? Yo sé lo que le va a decir a usted, le va a decir a Dios. Bueno, entonces Demetrio juntó a los demás plateros y les dijo: este Pablo nos va a arruinar el negocio. Así que dice Pablo que Diana no es una verdad. Y los efesios se enojaron, hermano. Y entonces agarraron a dos compañeros de Pablo, porque eso es lo que quiero llevarle. Los agarraron, hermano, y los llevaron al teatro para agraviarlos públicamente, para ofenderlos. Usted lo lee, usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos. Para quererlos. Y dice que por 2 horas empezaron a gritar: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Y entonces, hermano, ellos, dice ahí, que muchos de ellos fueron hechos espectáculo público, pero no espectáculo público, hermano, en bien, sino dice en oprobios y aflicciones. Diga conmigo: oprobios y aflicciones. Entrar al evangelio. Y es que esto es lo que quiero marcarle: es que cuando la iluminación llega, van a llegar los conflictos también. Yo no sé si usted, después de que fue iluminado, empezó a tener problemas, pero yo tuve problemas serios. Conocí hermanos que tuvieron problemas serios. ¿Por qué? Porque habían dejado la religión, porque habían dejado, hermano, la enseñanza de sus padres, por una sencilla razón: porque habían recibido iluminación. Entonces el iluminado, diga conmigo, iluminado, de pronto, hermano, esta gente, fíjese, ¿cómo sé yo que fueron, o lo que me impresionó de la iluminación que ellos recibieron? En primer lugar, porque uno, hermano, uno no pertenece a algo porque a uno le guste sufrir, porque a uno le guste el maltrato, porque a uno le guste el menosprecio o el desprecio. El ser cristiano, hermano, hay lugares donde por ser cristiano evangélico usted está con problemas de vida. Aquí en Estados Unidos no. Aquí en Estados Unidos uno acepta masticando chicle, hermano, y contento de la vida. Todo el mundo: oh, ya sos evangélico, qué bueno, sí. ¿A dónde vas a llamar? Al final, good. Pero hay lugares, hermano, donde usted ve a los cristianos, hermano, que son menospreciados, que son golpeados, que de pronto, hermano, incluso
Si hay alguno aquí que conoce Cholula, sabe lo que es eso. Donde, hermano, la vida se la están jugando por tener iluminación. Porque cayó una luz del cielo sobre ellos y sus ojos se abrieron. Y de pronto se dan cuenta que la Virgencita es nada más un bonito cuadro. Que San Martín de Porres, tan santo es San Martín como lo es él. Y que no debe de orar a ninguno de esos cuadros, sino que tiene el camino libre para entrar al lugar santísimo y hablar con Dios. Y esa iluminación le va a provocar conflicto, le va a provocar lucha. Y entonces el escritor de Hebreos les dice: recuerden cuando ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. ¿Por qué soporta uno? Hoy iba platicando con un hermano, íbamos platicando ahí y me decía: es extraño esto, me decía, hay tanta lucha y tanto problema en este camino, pero uno lo aguanta, lo soporta, como que algo por dentro lo hace a uno aguantar. Y eso se llama iluminación. Cuando uno ha conocido la verdad, esa verdad, hermano, trajo a ellos gran lucha de padecimiento. Muchos de ellos fueron espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y dice que versículo 34, que empezaron a tener compasión de los prisioneros. Y por favor observe conmigo ese verso 34, que para mí esto es me pregunto yo, porque vamos a ponernos en problemas. Pregúntale a que te hace lado: ¿tú eres un verdadero cristiano o te haces? Así pregúntale. Y eso es ¿eres un verdadero cristiano? Porque estos dice, mire lo que dice. Dice: y aceptasteis con gozo. Esto no es lógico. Esto no es, hermano. Mire, es como me recuerdo yo de una hermanita que, estando en la iglesia, entraron corriendo y le dijeron: mire, hermanita, doña Marita, le dijeron, su casa se quemó. Y la hermanita Marita dijo: gloria a Dios. Y ahí había un periodista, fíjese usted. Y el periodista el otro día sacó la noticia: vieja loca da gloria a Dios porque su casa se quema. Así la noticia. Y entonces la leyó un hermano muy acaudalado, de mucho dinero, y dijo: esto no es normal. Esto no es normal que alguien dé gloria a Dios porque se le quemó la casa. Y la fue a buscar a la viejita. La encontró y le dijo: ¿usted, doña Marit? Sí, le digo. ¿Y usted fue la que gritó gloria a Dios que su casa se quemó? Sí, yo, le digo. Bueno, le dijo: por eso que usted hizo, le voy a ayudar a levantar a su casa nueva. Y entonces, fíjense cómo Dios usó al loco ese para bendecir a la hermana Marita. Pero ¿quién da gloria a Dios porque se le queme la casa? Ahora, estos cristianos, fíjense, dice: y aceptasteis. ¿Cuándo es cuando uno acepta una situación? Cuando a veces los altares, no me vayan a quitar el verso, déjenmelo ahí por favor. Cuando a veces en las oraciones lo que decimos es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué me pasó lo otro? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hay mucha pregunta en los altares en la oración. Pero esta gente, en la iluminación, ellos recibieron que Dios, el Dios que los estaba iluminando, tenía control no solo de ellos, sino de todo lo que estaba alrededor de ellos. En otras palabras, ellos creían en la soberanía de Dios.
Ellos creían que nada les pasaría si Dios no lo permitía. Y si Dios lo permitía, no tenían por qué decir, ay, el diablo, ay, no. Si Dios lo permitió, Él sabe por qué. Mire la calidad de cristianos. A veces hay cristianos que porque les da catarro, Señor, ¿y por qué me da catarro? ¿Y por qué me quitaron el trabajo, Señor? Si yo te diezmo, si yo ofrendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, no aceptan la soberanía de Dios. Hermano, Satanás, diga conmigo, el Señor lo reprenda, no tiene autoridad sobre usted. No tiene, hermano, usted y yo no somos del mundo. Usted y yo hemos sido comprados con precio de sangre y pertenecemos al reino de la luz. De tal manera que cualquier cosa que nos pase, cualquier cosa, es porque papá lo permitió. Un día a mí me robaron, hermano. Se entraron a la casa y me robaron. Cuando yo llegué, hermano, me habían robado. Y qué cosa horrible es cuando uno siente como violado en la intimidad de la casa. Y por si fue un hermano y me estaba oyendo, ya lo perdoné. Y entonces, oiga, alguien me dijo, hermano, ordénenle al diablo que le devuelva. Y le dije, yo con el diablo no tengo nada que ver. Yo, si mi padre lo permitió, Él sabe por qué. Y le dije, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y en eso vi una escoba y entendí. Porque muchas cosas que se robaron, fíjese usted, me las habían regalado. Y saber de qué procedencia, hermano. Porque usted no sabe lo que le regalan, hermano. Puede ser de un mal negocio, puede ser de una tranza, ¿sí? Porque hay gente que aquí no hay. Pero en los negocios a veces se hacen cosas que no son justas, ilícitas. Y entonces dice que estos cristianos, porque es que a mí me impresionó la calidad, hermano, de cristianismo. Dice, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo. Pero ¿qué fue lo que aceptaron con gozo? No fue felicitaciones, no fue premios, sino el despojo de vuestros bienes. O sea que, hermano, para muchos de ellos aceptar a Jesús, reconocer al Señor, fue la bancarrota total. Mire, hermano, qué interesante es esto. Cuando yo he escuchado testimonios de hermanos que me dicen, hermano, mire, yo antes de venir a Cristo tenía dinero usted, mucho dinero, pero fue entregándome a Cristo y empecé a perderlo todo, como reclamándole al Señor. Y fíjese usted que dice que estos aceptaron, porque uno puede aceptar porque me robaron y la resignación llega, pero aceptar con gozo. Pregúntele a que está a su lado, tú cuando hay algo negativo, ¿aceptas con gozo? ¿O estás refunfuñando ahí? ¿Por qué no le pasó al hermano pastor? No que a mí, ¿verdad? ¿Por qué no a fulano? Dice que aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Ahora dice, sabiendo, y es que esto es fantástico, sabiendo que tenéis para vosotros mismos. Mire la conciencia que tenían de su peregrinaje. Por eso es fantástico cuando uno encuentra esa calidad de cristianos que solo en llamada final hay, hermano. Que si tenemos, amén. Y si no tenemos, amén. Si tenemos mucho, amén. Y si no tenemos mucho, amén. Si estamos sanos, amén. Y si estamos pasando problemas, amén. No importa si estamos bien o estamos mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por algo Dios lo está permitiendo.
alguna enseñanza. ¿Sabe por qué Dios permitía esas situaciones en ellos? Porque dice que empezó a generar en ellos, hermano. Ahí en ese versículo anterior, mire, les empezó a enseñar, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otro siendo compañeros de los que eran tratados así. Y oiga algo más, versículo 34. Porque tuvisteis ¿qué? Hermano, ¿por qué hay tan poca compasión en el pueblo de Dios? Porque no han pasado los clavos, hermano. Mira, por ejemplo, yo he escuchado a gente que, utilizando por ejemplo aquí la situación migratoria, dice: no, es que esos mojados, porque ellos nunca pasaron la necesidad que pasamos los mojados, aunque yo no fui, pero me incluyo ahí. Pero cuando uno ha pasado el cerro, hermano, y cuando yo conozco un pastor, hermano, que cuando el mosco lo enfocó, hermano, corrió y se tiró a un río. Y ese río, hermano, era los drenajes de Tijuana. Dice que allá había heces, y picaban, por eso sabía que era de Tijuana, porque comen mucho chile allá, ¿verdad? Cuando uno pasa esos problemas, usted empieza a sentir compasión. Por ejemplo, el que se enferma, póngale que, porque a veces Dios permite que te enfermes y que vayas a un hospital y que te pongan un suero, porque quizás no tienes compasión. Y Dios dice: mira, tienes que aprender a ser compasivo. Tengo que trabajar esa virtud dentro de ti. Entonces dice: tuviste compasión de los prisioneros. Mire, solo el que ha estado preso. Déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez ha visitado a un preso usted? A veces hay hermanos muchos que caen presos. Y no caen presos por buena gente, caen presos porque caen presos, ¿verdad? Y nadie los va a visitar, ni el pastor. Bueno, el pastor, nadie. Pero el día que el pastor caiga preso, entonces va a aprender compasión por los prisioneros. Pero el pastor de otra iglesia, de esta nunca. Me curo en salud. Porque tuviste compasión de los prisioneros. Pero esto, oiga, aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Ahora, sabiendo, mira, ¿cómo te sientes cuando te roban o cuando pierdes algo? Por ejemplo, hermano, de veras, que le roben a uno es, como dicen es gacho. Que le roben a uno es gacho. ¿Cómo se siente uno cuando le robaron? Hermano, me robaron, gloria a Dios, hermano. Hermano Otto, hagamos vigilia, reprendamos al diablo, porque esos desgraciados tienen que devolverme lo que me robaron. No hay gozo. Ahora mire el cristianismo de ellos: aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Ahora, no es que sean masoquistas, sino que ellos sabían que tenían para ellos mismos una mejor y más durable posesión. Y aquí voy al punto: ¿cuál realmente es mi riqueza? ¿Dónde está mi corazón? En este evangelio, porque yo creo en el Dios que prospera, en el Dios que bendice. Yo creo y declaro que Dios va a prosperarlos y bendecirlos. Pero todo lo que puedan tener aquí abajo, todo lo que puedan alcanzar aquí abajo, simplemente es añadidura. O sea, no me vaya a venir usted a decir: mire mi carro, mire mi casa, porque esa es basura. No me diga: ay, mire mi cuenta de banco, porque eso, perdóneme, estoy golpeando su ego, su orgullo, ¿verdad? Eso es basura.
Si usted, por ejemplo, ama tanto a los dólares ahí, que los cuida, ese es su Dios, su idolatría está ahí. Dios da abundantemente para que lo disfrute, no para que lo esté guardando ahí y lo esté idolatrando. Porque nosotros tenemos una mejor y más duradera posesión. ¿Cuál es nuestra verdadera posesión? Entonces dice la Biblia, en el versículo ahí, que ellos aceptaron con gozo. Fíjese qué interesante eso. Aceptaron con gozo. Ellos tenían una mejor posesión. Quiero llevarle a un par de versos para que analicemos por un momentito qué tan arraigado está en nosotros la fe cristiana. Porque si la fe cristiana es solo porque Dios me prospera y Dios me bendice económicamente y estoy feliz cuando tengo, y aleluya, gloria a Dios porque ahora tengo, y que no entiendo lo que tengo pero lo tengo, es una fe barata. La fe cristiana es sé tener y sé no tener, sé estar bien y sé pasar necesidad. Y estoy enriquecido y canto a Dios. Y estoy amolado y canto a Dios. Pero si solo cuando estoy bien canto. Y por eso es que aquí les decía el escritor, no se vayan, no se desanimen. Acuérdense que ustedes comenzaron con padecimientos y sufrieron con gozo todas las cosas que les quitaron, pero ustedes aguantaron. Fíjese usted que dice la escritura que, déjeme buscarle aquí, porque Pablo mismo, cuando habla de esto, dice: ellos aprendieron compasión por los encarcelados y prisioneros, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Es decir, Señor, por si tú lo permitiste, por algo es, Señor. Dice que tenían conciencia de la mejor riqueza, la mayor y más duradera. Hebreos capítulo 11, verso 16. Miren lo que dice Hebreos 11, 16. En el capítulo 11 de Hebreos, verso 16 dice: pero deseaban la mejor, anhelaban, pero en realidad anhelaban una patria mejor. Alguien dirá: ay, hermano, yo anhelo hacerme residente, anhelo hacer mi ciudadano. Es basura. Perdone que lo diga. Eso es lo bueno, mire. En realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, óigame, Dios, es que esto es tremendo, hermano. Fíjese que llegó un joven rico delante de Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Los he guardado todos desde mi niñez, mi juventud. Muy bien, le dijo Jesús. Una cosa te falta, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y dice que se fue triste, porque dijo: no, tampoco pues. Está bien ser cristiano, pero que se lo quieran bajar a uno así, no. ¿Sabe por qué? Porque amaba lo de aquí abajo. Entonces, yo he encontrado que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Mire, por eso qué tremendo, hermano. Cuando uno tiene esa fe, cuando uno tiene esa convicción, cuando uno tiene esa estabilidad, cuando uno es de esa clase de gente, hermanos, le dicen: mire, usted va a hacer esto porque si no lo hace, lo corro de la empresa. Y usted sabe que le están
diciendo algo malo, mejor lo voy a decir claramente. A mí, cuando estaba trabajando con el gobierno de mi país, a mí me sentó el coronel así, que era el jefe de ahí, y me dijo: o vas a tomar o te echo del trabajo. Y era mi única fuente de subsistencia. Yo me sostenía, eso era lo único, yo no tenía pero ni un penny ahorrado, nada. Yo vivía al día, hermano. O tomás o te echo del trabajo. Y recuerdo que mi respuesta fue: ¿dónde le firmo? Ahorita me voy. Pero no me va a hacer desobedecer a Dios por un capricho suyo. Así somos en llamada final, ¿verdad? Si seguís siendo cristiana, te voy a dejar. Para luego es tarde. Ya le eché el ojo a un diácono más guapo que tú ahí. Hermano, cuando vemos las tremendas decisiones de la vida, bueno, todavía hay algunos que se dicen cristianos, que yo creo que son cristinos, porque su actuar es muy terreno, es muy de aquí abajo, pensando solo en lo material, pensando solo en lo de aquí abajo, pidiéndole a Dios solo de aquí abajo. Cuando nosotros vemos a esta gente, hermano, el ser cristiano en esa época era arriesgar la vida, que le robaran todo, que les quitaran todo, y sin embargo lo aceptaban con gozo. Por eso déjeme decirle esto, hermano. Mire, si alguno está pensando no seguir a Cristo, que te dé vergüenza, hermano. Si aquí no se padece, dime qué padecimiento tenemos aquí por ser evangélicos cristianos. Nada. Aquí no te insultan, no te apedrean. A mí sí me han apedreado. A mí sí, yo soy de los tremendos, como dicen en mi pueblo, piedradas que nos tiran. Y cuando, hermano, evangelizar, yo fui a evangelizar a pueblos donde tocando el bajo, hermano, y ¡pacá! En las piedras arriba, hermano. Y uno ahí, hay poder sin igual poder. Mire, tocar el bajo aquí. Ya, si el bajista no viene a tocar el bajo aquí, que le dé vergüenza, hombre. Qué chilero, hasta con banquito así de artista y todo. Hermano, hay lugares donde ser cristiano es delicado, hermano. Donde se sufre, donde hermano se es odiado, donde se es despreciado. Mi padre, Dios lo bendiga, ahí está, ese viejo. Pregúntele, dígale que le cuente su testimonio. En el pueblo solo él y uno que había sido asesino eran cristianos evangélicos. ¿Sí? Y él sabe lo que es que le tiren licor en la cara por ser evangélico. Y él sabe lo que es que lo enfrenten por ser cristiano. Pero la semilla, por aquí, hermano. No estoy menospreciando a nadie, pero lo que quiero decirle es: si esos con tremendos problemas fueron fieles, le pusieron la mano al evangelio y dijeron: nosotros no somos de los que se vuelven para atrás, sino de los que tienen fe para preservación de la vida. Si a pesar de todo lo negativo fueron fieles. Por eso me gustó tanto cuando yo leo, dice, mire el pensamiento del apóstol Pablo, que realmente me avergüenzo yo delante de ese pensamiento, y le digo: Señora, ayúdame algún día a hacer quizás un poquito así. Filipenses capítulo 3, verso 7. Mire cómo pensaba Pablo en su cristianismo. Filipenses 3, 7. Vamos a leerlo, me gusta leerlo ahí en la pantalla. Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero todo
lo que para mí era ganancia, lo he estimado como ¿qué? Como pérdida, por amor de Cristo. A la que fantástico eso, hermano. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Verso 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista. Mire, hay personas que dicen: ahí estás perdiendo tu tiempo. Mira, ¿para qué vas a esa iglesia? Haz algo productivo. Y óigame, y no es que usted esté simplemente en la iglesia, es que usted está en la fe cristiana. Yo le voy a decir algo, hermano, déjeme que hable de mi vida, porque la suya no la sé. Si usted quiere que hable de la suya, cuéntemela y con todo gusto yo la publico. Pero le voy a hablar de la mía, porque es la única que conozco. Proyectándome, hermano, hacia una profesión en la universidad. Y Dios me dice: deja eso y te vas a sentar a la iglesia. Y me tiene 8 años sentado en la iglesia oyendo a mi pastor, hermano. Culto tras culto. A los 8 años, hermano, el diablo me decía: ves, perdiste tu tiempo. Ya hubieras terminado tus carreras universitarias que dejaste pendientes. Ya estuvieras esto, lo otro. Y de pronto empezó a minar esta cabeza, donde dije: Señor, ¿será que perdí mi tiempo? Esperando, Señor, porque Dios llamaba a fulano para Suiza, mengano para España, otro para Estados Unidos. Y yo decía: Señor, a mí aunque sea, mándame a la aldea, a cualquier lado, yo te quiero servir. Y nada, hermano, nada. Esperando un llamamiento, esperando una habilitación que no llegaba. Y llegó un momento en donde dije: perdí el tiempo. Se hizo demasiado tarde. Pablo decía: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Oiga, por quien lo he perdido, ¿qué? Todo. Pablo, are you loser? Yes, I am, decía. ¿A quién le gusta ser perdedor? ¿A quién le gusta ser perdedor? Decían: muchacha, ¿dónde está aquel que era bueno en la universidad? Ay, está sentado en una iglesia perdiendo su tiempo. Por quien lo he perdido todo. Y oiga esto, mire perdóneme, no quiero agraviar a nadie, pero yo no puedo ufanarme ni de plata, ni de carro, ni de casa, ni de nada, porque todo eso, Pablo dice que era ¿qué? Basura. Y usted dice: qué silencio más hermoso. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Basura todos los años que estuvo a los pies de Gamaliel. Basura, hermano, todo el esfuerzo que tuvo en la ley. Qué cosa linda cuando mire, escúcheme bien y entiéndame esto. Que Dios te prospere, que Dios te enriquezca, que Dios te levante, pero que cuando vengas aquí delante de su presencia le digas: Señor, todo eso es basura comparado a ti, Señor. Si me lo has dado, gracias, y si lo quitas, gracias, Señor. ¿O a poco usted se siente triste porque perdió la basura? Ay, fíjese que se llevaron la basura de mi casa. Basura es basura. Si Pablo, hermano, dice que lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Póngale que Dios le dice a alguien: te quiero aquí sentadito. Señor, me estoy poniendo viejo. Sí, pero estás en mi voluntad.
Señor, mira, ya perdí mi vida. Qué bueno que la perdiste en mí. Porque el que pierde su vida en mí, la ganará, la ahorra para vida eterna. Peor que la hayas perdido en el narcotráfico. O en el fútbol. Sí, porque fíjese usted que a mí me han dicho, haz ejercicio, come bien, porque si no se muere uno. Ay, hermano, mire, se acaba de morir mi amigo que no tenía nada de colesterol, hacía ejercicio, comía saludable y ya se murió. Yo dije, perdóneme, yo dije, puchica, yo voy a comer pupusas y tacos y si allá arriba no apagan la mecha, sigue uno ahí vivo, ¿verdad? Ahí está uno cuidándose. Mire, ahí están cremas rejuvenecedoras que saliendo, hermano, se para la maquinita ahí se quedó. Y todos los afanes, y todo tu tesoro, y todo lo que para ti era lo máximo. Por eso si Dios te ha bendecido, es para que lo disfrutes. Mire, no sea tacaño con usted mismo, hombre. Porque realmente es que a veces qué exagerados somos, hermano. Dios nos ha bendecido, pero vamos a un restaurante y en lugar de comer lo que nos gusta, buscamos lo más barato. Hasta el diablo dice, hasta qué tacaño, hasta consigo mismo es tacaño. Dios te da para que lo disfrutes. Invita a tu mujer, invita a tus hijos. Y de perdidas invita tal vez a unos ancianos de la iglesia también, ¿verdad? O al pastor, dile, hey, pastor, véngase, venga a comerse una su langosta, hermano. No mucho me gusta decir eso porque cuando llegué a Australia, en un viaje que tuve allá y que fui a predicar, el hermano pastor me dijo, pastor, le tengo los camarones con hongos australianos. Y le dije, ¿y por qué? Porque usted lo dijo en un mensaje, que eso le gustaba. Y yo me lo inventé, hermano. Y me tuve que atorar los camarones con hongos australianos que no me gustaban porque me lo había inventado. Por eso es peligroso decir las comidas, ¿verdad? Terminemos con esto. Todo lo que para mí era ganancia. Mire la calidad de cristianismo de ese entonces. Cristianos, hermanos, gente por eso es que ellos querían regresar al judaísmo, porque era difícil. Porque un judío le decía al otro, vamos a la sinagoga. No, yo creo en Yeshua. ¿Tú eres hereje? Y Pablo los arrastraba. Imagínense, hermano amado, ver arrastrar a mujeres, hermano. Que dicho sea de paso que allá las mujeres no se cortaban el pelo. Sí, porque todas tenían su pelo largo. Era parte de la ley. Entonces Pablo tenía de dónde agarrar, hermano. Ay. Hoy les agarra uno el pelo así y se trae la peluca uno, ¿no? En aquel entonces no, aquel entonces era pelo. Ay, Señor amado. Póngase de pie, dígale, Señor, yo soy de esa fe. Yo soy de esos. Quiero que repita conmigo el último verso del capítulo 10. Ya lo repetimos la otra vez, pero dígalo con fe. Capítulo 10 de Hebreos, último verso de ese capítulo. Verso 39. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Puede que tengas problemas, dificultades. Puede que hasta la gente de la iglesia no te salude. Puede que hasta te hayan quedado mal. Pero eso nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Levante su mano derecha al cielo. Padre Dios, gracias por esa fe maravillosa. Gracias, Señor, por ese ejemplo de esos cristianos, Señor, de ese tiempo. Gracias porque quedó asentado en la Escritura su pensar, su forma de ver las cosas. Señor, gracias porque te amaron profundamente y nos enseñan a amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Y nos enseñan, Señor, a hacer de esa misma pasta. Gracias, Señor, por ese ejemplo maravilloso. Así con su mano derecha al cielo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A ver, dígalo con fe. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te podría decirle al Señor: te amo, Jesús. Y a pesar de todas las dificultades que puedan haber en el camino y las situaciones que no entiendo ni comprendo, Señor, yo he decidido